Hola, siguiente práctica. Vamos a hacer ahora un tema de capas a través de la pieza de una pieza de ajedrez, y esta práctica la vamos a retomar más adelante porque esta pieza de ajedrez, este peón de ajedrez, lo vamos a hacer en tercera dimensión. Entonces, si es una práctica, hay que seguir los pasos tal y como lo voy a hacer yo, porque la idea de las capas, en realidad, en esta opción podemos ir nosotros ocultando capa por capa lo que son las auxiliares. Le puedo poner acotaciones y finalmente ya tener la pieza con color. Entonces la idea es hacerlo así. Para eso funcionan las capas. Aquí las vamos a crear, y estos foquitos, con esto apagamos capa por capa para lo que queramos ver o lo que queramos ocultar. Entonces, para crear las capas vamos a iniciar. Las voy a dejar visibles para tenerlas como referencia, y voy a abrir en mi caso un archivo nuevo. Acuérdate de siempre abrir un archivo nuevo que sea CAD. Entonces aquí en hojita, de lo contrario no te van a salir las prácticas. Entonces abrimos en hojita un archivo nuevo y tiene que ser en la plantilla ACAD. Le damos en abrir y voy a hacer un archivo nuevo en mi caso porque pues ya tengo creadas las capas. Entonces, como las quiero crear inicialmente para que veas cómo son, nos vamos a ir en esta parte donde dice capas, dice propiedades de capa. Le das clic ahí y en propiedades de capa van a salir una nueva ventana donde van a salir varias funciones y las vamos a crear, las vamos a configurar. También se pueden personalizar estas capas. Entonces en esta ventanita aquí tenemos varias opciones, que es para un archivo nuevo, ya para editarlas, para borrarlas, para crearlas. Entonces le vamos a dar aquí donde están las hojitas, donde está una pantallita amarilla, le das clic ahí y aquí le vamos a escribir el nombre. La primera capa va a ser cotas, y aquí donde viene el color negro pues vamos a configurar el color de la cota. En este caso pues lo vamos a poner el color que tú quieras, obviamente que no sean colores brillantes. Tipo de línea, le vamos a dar clic aquí donde dice continúa y elegimos continua, aceptar, y donde viene grosor de línea ahí le vamos a dar clic a la línea y vamos a elegir la opción de 0.50, aceptar, y ya tenemos ahí configurada la primera capa. Vamos a hacer otra vez en las hojitas, en el cuadrito amarillo. Va a ser sombras. Como esta es la capa de color, pues la vamos a dejar con un color negro, ya que pues es la capa que vamos a utilizar nada más para colorear la figura, aplicar sombras. Otra capa que se va a llamar final, que es la que vamos a dibujar todo, y esta le vamos a asignar un color azul. Entonces es importante, sí, hay que dejarlo todo en azul. Esta capa sí, la de cotas la puedes elegir tú, tu color que quieras. Igual tiene que estar en continua y con grosor de 0.50 en el grosor de la línea. Entonces ya viene ahí 0.50, ya está bien. Siguiente, vamos a hacer otra capa que se va a llamar texto. A partir de ahora el texto va a ser parte de una capa y la puedes poner el color que tú quieras. En mi caso lo voy a poner color verde y queda igual, continua y 0.50 de grosor de línea. Y la siguiente capa, que se va a llamar auxiliares. Esta capa de auxiliares la vamos a marcar con un color, ya sea rojo, en mi caso voy a poner un moradito, el color que tú quieras, nada más que no sea brillante. Y en tipo de línea aquí la vamos a cambiar, le vamos a dar en continua y aquí dice cargar, le vas a dar en cargar y vamos a buscar la que dice puntos 5x. Te fijas, aquí viene puntos S2, puntos entre paréntesis punto 5x, le das en aceptar y le damos la elegimos aquí, puntos S2, y le damos a aceptar. Va a ser una línea punteada y el grosor de la línea igual queda con 0.50. Aquí ya creamos las capas que vamos a requerir para hacer la pieza de ajedrez. Entonces aquí nada más los cierras
y empezamos a dibujar la figura. Me voy a regresar aquí donde ya las tenía para ver la pieza y poderla hacer. Si te fijas aquí ya el texto, aquí me aparece texto y el color que yo lo configuré, que es verde. Entonces en esta opción aquí están las capas que creamos, auxiliares, las acotaciones, la de final, la de sombras y la de texto. Te pueden salir estas dos que salen por defecto ya en AutoCAD, que es la capa 0 y la capa del depth point. Esa no se va a modificar. Si por ejemplo la de texto, cada vez que utilices una capa, si yo la desactivo en el foquito, desaparece. Entonces, por ejemplo, esta tabla de datos que copiamos y pegamos de prácticas anteriores está en la capa 0. Si yo la quiero cambiar a la capa de texto, le voy a seleccionar y me voy a ir a texto, le doy clic y automáticamente se pone en verde. Entonces, cada vez que si la desactivo la capa, va a desaparecer ya todo lo que es texto. Entonces, ahí de esa manera, si te llegas a equivocar de no cambiar la capa, de esta manera se hace para hacer el cambio de capa sin tener que volver a hacer el dibujo. Ok, para empezar, vamos a empezar con la pieza de ajedrez. Voy a desactivar la capa de sombras en mi caso para poderla ver y voy a dejar nada más la capa final. Entonces quito la de auxiliares, la desactivo y voy a quitar, y así la voy a dejar para ver las puras acotaciones. Entonces me voy a ir a la capa final, escojo la capa final, aquí tiene que decir final y empezamos a activar lo que vamos a necesitar, que es el ortomodo y en la de las opciones de forzar cursor tenemos que dejar el punto final, el punto medio, el centro geométrico, la intersección y la perpendicular. En este caso la tangente no se va a ocupar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces iniciamos el dibujo con línea en el que esté con capa final y voy a empezar aquí desde la base. Dice que la línea es de 33, entonces empiezo a dibujar una línea que sea de 33, enter, y me queda ya la base. Hacia arriba me dice que son 3.3, y de ahí lo voy a dejar allá hasta la siguiente capa. Entonces va a ser 3.3 hacia arriba y aquí ya se hizo el primer escalón. Ahora, todos los escalones son de 3.3. A la izquierda voy a hacer otro de 3.3 y otro hacia arriba de 3.3 y ahí está, va a ser hacia arriba 3.3, listo, y voy a ver la medida. Me dice que de aquí hacia acá la medida es de 28.4, 28.4 y los escalones igual de 3.3. Es que no me está registrando el punto 3. Ahí está, y otro de 3.3. Hacia acá baja otros 3.3 y lo unimos a la línea que me quedó aquí. Entonces ya está listo lo que es la base de la pieza. Ahora vamos a necesitar unirlo. Unimos este escalón con el siguiente, que es de este punto a este punto. Damos clic y ya lo unimos. Aquí no sé por qué se me borró esta línea. Ahí está. Entonces vamos a activar lo que son, vamos a cambiar de capa, nos vamos a ir a auxiliares. Entonces la voy a activar, vamos a hacer la línea de auxiliares, que sería estas líneas, que se me cambia auxiliares, y vamos a hacer estas pequeñas líneas, esta línea que viene siendo esta. Entonces de esta me dice que la altura de aquí hacia acá es de 23 más los 6.6.
Entonces vamos a hacer una línea auxiliar, estamos en auxiliares, una línea, y vamos a partir de aquí del punto medio, y me dice que son 23.1 hacia arriba. Le ponemos 23.1 y ya tenemos la primera línea auxiliar. Si te fijas, sale de otro color. Ya estoy en capa de auxiliares. Me voy a regresar a la capa final y continuamos haciendo la figura de lo que es este escalón. Entonces, si la línea me dice el plano que mide básicamente 23, lo voy a hacer de 24 para que sea 12 y 12. Entonces 12 de aquí para acá, subir, 3, 3, y hacemos la de 8 para poderlo, nos quede simétrico el dibujo. Entonces vamos a hacer en la capa final línea, y de aquí de este centro hacia la derecha, si son 23.1, vamos a hacerlo para redondearlo que sea de 24. Entonces vamos a hacer de 12 de cada lado, 12 de este lado, igual de 3 hacia arriba, 3 del escalón, 3 nuevamente cada escalón, otro escalón, 3 hacia arriba. Es que no me registra bien, 3, y ahora vamos a hacer la línea que dice que es de 16.5. Entonces lo hacemos de 16.5 y el escalón de 3, 3, 3 hacia abajo, y ya lo unimos a la línea base. Ahí ya nos quedaría igual, unimos el escalón con escalón y ya nos quedaría básicamente esta pieza. A partir de aquí vamos a hacer otra línea auxiliar. Nos regresamos, elegimos la capa de auxiliares y vamos a hacer otra línea auxiliar para hacer el círculo del punto medio de la línea superior de la base, que sea de 10 de altura. Nos quedó de 10 de altura y ya tenemos esas dos líneas auxiliares. A partir de esta línea nos regresamos otra vez a la capa final y vamos a hacer un círculo con centro radio. El centro radio vamos a utilizar como punto inicial la línea auxiliar hacia la base, y ya tenemos la parte del peón. Para hacer las curvaturas, aquí vamos a utilizar una función que no hemos visto, que va a ser la de arco. Entonces, a un lado de círculo, aquí está la del arco y nos da varias opciones de hacer arcos. Vamos a hacer arcos que sean a 3 puntos, que es la primera opción. Seleccionas ahí 3 puntos, le vamos a dar clic en esta esquina del primer escalón, a la línea media de la línea auxiliar, y el tercero lo vamos a poner en este cuadrante, y así nos va a quedar lo que es el arco. Y aquí ya lo vamos a poner el grosor que nosotros queramos. Le das clic, dejas presionado el clic izquierdo y lo dejas para darle un grosor. Entonces, una vez que ya nos quedó, seleccionamos también la línea auxiliar y tiene que estar seleccionada estas dos. Y vamos a utilizar una herramienta que vimos en la práctica de modificar, que es la de simetría. Vamos a utilizar este triangulito. Entonces, antes de darle clic aquí, asegúrate de que esté seleccionado el arco que acabamos de hacer y la línea auxiliar. Le das clic en simetría y le vas a dar clic en la parte superior de la línea y en la parte inferior. Y si te fijas, ya se duplicó y me dice borrar objetos de origen. Le vamos a poner que no. Y ya se duplicó para que nos quede simétrico el dibujo.
Ahora que sigue, vamos a círculos con centro, círculos a 2 puntos, perdón, y con los 2 puntos le vas a dar clic a cada escaloncito para redondearlos. Entonces vamos a hacer puros círculos a 2 puntos, de aquí al otro, de círculo a 2 puntos, de esta esquina a la de abajo, otro círculo a 2 puntos, con cada escalón vamos a hacer lo mismo, otro círculo a 2 puntos, para darle el efecto de redondear los escalones de la pieza. Igual otro círculo a 2 puntos, de aquí hacia acá, entonces hasta ahorita hemos usado 2 capas. No se te olvide cambiar de capa según las líneas que vayas a trazar. Entonces ahí ya están redondeados todas las piezas del ajedrez. Y como no vamos a utilizar todo, ahora vamos a seleccionar toda la pieza y con herramienta de recortes, que es las tijeritas, o con el comando RE, nos vamos aquí a encontrar el comando más fácil y vamos a borrar las partes del círculo que no nos sirven para que quede redondeado cada escalón. Este arco también lo vamos a borrar y las partes del círculo para que nos queden redondeados, el arco, y ya nos va a quedar redondeada esta parte de la pieza. La línea auxiliar, pues como es capa, la podemos ocultar, ya nada más borra esta parte que no se debería de ver. Y si te fijas aquí en AutoCAD, estas son puras geometrías. Cualquier dibujo que se pretenda hacer son geometrías. Hay atajos que son los comandos, en lo que quieras utilizar. Si son recortes, generalmente todos los comandos son las 2 primeras líneas. Entonces ahí ya nos quedaría la pieza y ya lo que resta pues es cambiar a la capa de sombras. Cambiamos a la capa de sombras que diga aquí sombras y ya le ponemos color a la pieza. Entonces aquí en la parte de sombras, el sombreado, y ya le podemos poner el patrón sólido y elige los colores de tu pieza. Entonces, en este caso puedes hacer combinaciones, vamos a hacer la doradita, ya le ponemos color, cerrar y vas a hacer combinaciones de colores. Entonces ya una vez que la tienes coloreada, vamos a cambiar a la capa de cotas. Y en cotas, acuérdate que hay que configurar las acotaciones, hay que personalizarlas. Le das a anotar en la esquinita, en la flechita del recuadro, y aquí vamos a crear las acotaciones como lo vimos en la práctica anterior. Nuevo, le pones tu nombre, continuar, y aquí es donde se personaliza, donde le puedes cambiar el color, el tipo de texto, si quieres flechas, puntos, el tamaño, lo que vimos en la práctica de acotaciones. Entonces, si tienes dudas con esta parte, pues te puedes regresar al video de acotaciones. Entonces, si ya se van sumando y al final la pieza tiene que quedar de esta manera. Son las acotaciones que tiene que ir ya con la capa de sombras. Y para verificar si le hiciste bien, aquí vas a ir terminando y vas apagando. Donde están los foquitos, le voy a quitar el color, le doy clic aquí y si sale en azul el foquito, se borró la capa. Le quito las acotaciones, desactivar, y le quito las de auxiliares, y vas a revisar capa por capa hasta que te quede la inicial, y al activar los foquitos se tiene que ir activando capa por capa y así nos va a quedar la práctica. Entonces hasta aquí lo de hoy, revisa bien el video y nos vemos en la siguiente.